Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus familiares y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Nuestra clase de hoy, inshallah, es sobre un dua que pronunció nuestro profeta Ibrahim y está registrado en el Sagrado Corán. Esto se encuentra en la sura número 14, los versículos 40 y 41. Esta súplica que pronuncia el profeta Ibrahim y que, como dije, está registrado en el Sagrado Corán, es una súplica que comienza con un agradecimiento a Allah Azza wa Jal por algo previo a la súplica. Y nosotros ya hemos hablado en clases anteriores que agradecer a Allah es una de las formas o de las etiquetas durante la súplica que nos muestran la esperanza de que Allah Azza wa Jal responda a esa súplica. Es una de las formas de la educación, del adab, cuando hacemos un pedido a Allah Azza wa Jal. Dice el versículo anterior, dice: Alhamdulillah, alladhi wahaba li ala al-kibar Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'a du'a. Alabado sea Allah, quien me agració en la vejez con mis hijos Ismael e Isaac. Mi Señor escucha bien las súplicas de quienes lo invocan. Ibrahim, que la paz sea con él, menciona antes de hacer la súplica una bendición que él ya recibió de Allah Azza wa Jal. Y lo menciona a forma de enfatizar su agradecimiento. Es como si él quisiera enseñarnos una forma de ser, una actitud del creyente hacia su Señor, la cual es pedir a Allah Azza wa Jal desde el agradecimiento. No pedirle a Allah Azza wa Jal desde la ignorancia o el desconocimiento o el desagradecimiento de todas las gracias que nos rodean. Es, digamos, un concepto muy distinto pedir a Allah desde el agradecimiento, desde la abundancia que ya tengo y recordarle a Allah Azza wa Jal esas bendiciones que tengo, a pedir desde la queja o pedir desde el desconocimiento como si nunca hubiera recibido nada bueno. Y por eso es que es la diferencia entre, es como si Ibrahim dijera: no quiero que mi Señor me perciba como un pedigüeño cansón, sino que quiero que me perciba como alguien que le pide reconociendo las gracias que Él me ha dado. Y entonces es una enorme diferencia y nosotros lo podemos pedir, digamos, percibir como ser humano la diferencia que es que una persona, si nos tiene que pedir un favor, lo pida desde el agradecimiento, ya sea esta persona alguien muy cercano o alguien lejano, a que lo pida desde la exigencia y desde el desconocimiento de las cosas buenas que se le pueden haber hecho a esa persona. De hecho, sabemos que hay personas que son así. Sabemos que hay personas que piden y se les da, piden y se les da, piden y se les da, y en el momento que piden y no se les concede algo, reaccionan como si nunca se les hubiera concedido nada, y la persona a la cual le piden siempre es el malo de la película y siempre está en deuda. Entonces es como si esta súplica nos estuviera educando a no ser así. Que si vamos a pedir algo, recordemos las cosas buenas y los favores que esta persona nos ha hecho, o en este caso, si vamos a hacer una súplica, pedirle a Allah Azza wa Jal, hacer la súplica desde el agradecimiento, no solamente desde mencionar lo divino de Allah Azza wa Jal y lo todopoderoso que Él es,
sino cómo esa divinidad y ese poder de Allah Azza wa Jal se ve reflejado en nosotros en gracias con las cuales ya contamos en este momento. Después de eso, es muy interesante en este primer versículo que Allah Azza wa Jal menciona que, digamos, algo que le fue respondido a él es: alabado sea Allah que me concedió, a pesar de ser mayor, es decir, yo recibí una bendición, pero no una bendición normal, sino una enorme bendición, un milagro, que yo siendo ya anciano pude tener 2 hijos. ¿Cuáles son estos 2 hijos? Ismael o Isaac. Ismael e Isaac. Entonces, están mencionados en el Sagrado Corán estos 2 hijos que son una respuesta a un otro dua, a una otra súplica que hizo el profeta Ibrahim. Pero lo interesante también es que están mencionados en ese orden. Está mencionado primero Ismael y después Isaac. En el Sagrado Corán es obvio que cuando Allah Azza wa Jalla le pide al profeta Ibrahim que sacrifique a su hijo, aquel que le pide está en el contexto del Sagrado Corán, es Ismael, hay diálogos entre ellos. En la Biblia, sin embargo, se menciona que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Y no se menciona cuál es. Dice su único hijo. En el Sagrado Corán, además, está mencionado el orden de los hijos. Primero Ismael y luego Isaac. Hablando con un ex pastor evangélico que se convirtió al Islam y que conoce muy bien la Biblia, él me dice, estudiando la Biblia, es claro y evidente que el pacto, este pedido, es sobre el profeta Ismael, sobre su hijo Ismael. Pero como ellos necesitan establecer de que el pacto de la profecía es con Isaac, mientras que para nosotros los musulmanes es con los 2 hijos, nosotros reconocemos a los 2 hijos como profetas de Allah. Ellos lo que hacen cuando se encuentran con este argumento que está en el Sagrado Corán y que también, si hacen los cálculos, está establecido en la Biblia, lo que hacen es decir que Ismael, que es el primogénito del profeta Abraham, no es hijo legítimo de él. Es decir, es el argumento que utilizan para salirse de que Ismael y su descendencia reciben la revelación, es un pueblo que recibe la revelación, es decir, los musulmanes. ¿Qué argumento utilizan? Decir que Ismael no fue un hijo legítimo. Es decir, dicen que un profeta de Allah, el cual todos denominamos el padre del monoteísmo, tuvo un hijo ilegítimo. ¿Verdad? ¿Hasta dónde hay que llegar para poder manipular de alguna manera el argumento para que coincida con un precepto que yo ya tengo anterior al análisis de los textos? Pero bueno, esto está un poco al margen, ¿no es cierto? Para nosotros, alhamdulillah, analizando el Sagrado Corán, es muy claro de que el primer hijo de Abraham fue Ismael, el segundo fue Isaac, y que el pacto de la profecía es con ambos. En el Sagrado Corán están mencionados ambos como profetas. Después de mencionar esto, el profeta Ibrahim dice: Inna Rabbi la samia doa. Mi Señor escucha bien las súplicas de quien lo implora, de quien le pide a él. Y esta es una frase afirmativa. Es como una forma de decir: yo ya le he pedido y mi Señor me ha respondido. Es decir, yo tengo la experiencia personal de que cuando le pido a mi Señor, Él me responde. Pero a la vez es una frase que encierra profunda esperanza. Es decir, es una forma de decir: yo pido a mi Señor con mucha esperanza en su respuesta, que Él realmente pueda responder a esta súplica que le voy a hacer. Y por eso es que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseña también este adab o esta educación en la súplica, que es pedir con firmeza y pedir con esperanza.
distinto a pedir por las dudas. Voy a pedir, pero no estoy seguro de que esto vaya a ser respondido o de que Dios me vaya a conceder esto. No. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, si alguno de ustedes va a hacer un dua, una súplica, que pida con firmeza y con determinación. Y que no diga, oh Allah, concédeme esto, inshallah, si tú quieres. El profeta dice, porque no existe quien le pueda imponer a Allah algo que él no quiere responder. Entonces, cuando pidan con firmeza y con determinación. Así nos enseña el profeta sallallahu alaihi wasallam. Luego de esta introducción, que está en el versículo anterior a la súplica, ahora viene la súplica que hace el profeta Ibrahim, en la cual le pide a Allah. Escuchen estas palabras. Él dice, Rabbi ij'alni muqima as-salah wa min dhurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Señor mío, hazme de aquellos que son fervientes practicantes del salah, de la oración. Y también a mis descendientes, Señor nuestro, concédeme esta súplica. Es muy, muy interesante que esta súplica comienza como un pedido personal. Dice, Rabbi, Señor mío, hazme ser de aquellos que cumplen con la oración. Es decir, lo primero que pide es la salvación para sí mismo, a partir de una obra que tengo que hacer yo mismo. Ayúdame, concédeme ser de aquellos que obran bien, que actúan correctamente para poder alcanzar la salvación. Muy interesante es que después de esto, él dice, "Uamin durrieti", y que también mis hijos. Es decir, él en ese momento en el cual está haciendo esta súplica pide primero por él, pero hace también extensiva la súplica a sus hijos y a sus descendientes. Dijimos que la palabra durrieti no es abnai, no son hijos míos, sino que la durría es la descendencia, es decir, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y lo que vengan después. Entonces, esta súplica tiene una transición hermosa porque empieza diciendo Rabbi, Señor mío, y pide para él que Allah le conceda ser de aquellos que siempre cumplen con la oración. Y después dice, wa min dhurriyyati, y a mis hijos también. Concédemelo a mí y a mis hijos también. Y dentro de la misma súplica, que había comenzado con Rabbi, Señor mío, inmediatamente hay una transición al plural y dice, Rabbana, Señor nuestro. Señor nuestro. Wa taqabbal du'a. Señor nuestro, acepta nuestra súplica. Es decir, la transición es de una súplica individual, la cual yo estaba pidiendo por mí, y cuando pido por mis hijos, ya no es Señor mío, sino Señor nuestro. La sensación que uno tiene cuando lee esto es que es una súplica que Ibrahim hace delante de su hijo, en presencia de su hijo. Y entonces es como si él quisiera incluirlo a su hijo. Él está haciendo una súplica a su Señor, pero su hijo está presenciándola. Entonces es un hermoso momento educativo y de conexión padre e hijo. Señor mío, concédeme ser de aquellos que cumplen con oración. Y también a mi hijo. Señor nuestro, tú aceptas las súplicas. Entonces, aquí hay como dos visiones, es decir, la visión del padre que está pidiendo por él mismo y también por la súplica de que sea concedida para su hijo, como también está la otra visión, que es el hijo que está presenciando a su padre, que admira a su padre por la piedad de su padre y que siente esa cercanía y siente que él es la respuesta a un dua de su Señor, a una respuesta milagrosa a un dua de su Señor. Es decir, es un momento muy bello de padre e hijo, es decir, cómo me valora y me quiere mi padre, que yo soy una respuesta a su dua, a su conexión con Allah. Y no solamente estoy aquí en este momento como respuesta a su súplica, sino que mi padre quiere que yo también esté, que sea una buena persona, que cumpla con su Señor y que esté en el más allá, entre los honrados, por haber cumplido en esta vida con mi Señor. ¿Sí? Entonces,
las dos visiones están puestas en esta súplica, en esa hermosa transición de Señor mío, Señor nuestro. Y por eso es que es muy importante esto, decir esta súplica y hacer súplica por los hijos en presencia de ellos, que ellos nos escuchen, pedir por ellos y que ellos sientan ese amor de padre, amor de madre por sus hijos y cómo se preocupan por el bienestar. Ahora, esto está en la sura, dijimos, número 14, que es la sura que lleva por nombre Ibrahim. En la sura 19, que es la sura Maryam, que narra toda la historia de María y los familiares de María, está también narrada la historia del profeta Ismael. Y en esta sura se narra, es decir, una sura que viene posterior y que narra la historia de muchos profetas, se encuentra narrada la respuesta de Allah a la súplica del profeta Ibrahim. Dice Allah Azza wa Jal en los versículos 54 y 55 de la sura 19, dice: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Nárrales la historia del profeta Ismael que está mencionada en el libro. Siempre cumplía con su palabra, fue profeta y mensajero. Invitaba a su gente o a su familia a realizar el salah, la oración, y a dar caridad, y alcanzó a ser de aquellos de los que Allah Azza wa Jal estaba complacido. Es decir, alcanzó la complacencia de Allah Azza wa Jal. Es decir, esta sura nos muestra, estos versículos nos muestran cómo el dua del padre, en otra sura, realmente fue respondido en la vida del profeta Ismael. ¿Por qué? Porque él cumplía con la oración, pero él aprendió de su padre. Y entonces, no era que él se preocupaba solamente por la oración de sí mismo, sino que él ordenaba a su familia, a su gente, a que también realizara oración. Es decir, se ve en estos versículos cómo fue cumplido el pedido, porque él cumplía con la oración, realizaba la oración, era ferviente en el salah, pero a su vez se ve la enseñanza de un padre a hijo y cómo el ejemplo que le dio Ibrahim se ve reflejado en este hijo que también invita a su familia a la oración. Entonces, esta súplica es muy hermosa, es algo por la cual los musulmanes tenemos que aprender esta súplica, hacer esta súplica en familia y pedirle a Allah Azza wa Jal que nos mantenga a nosotros aferrados al salah y que mantenga aferrados al salah a nuestros hijos, a la generación que sigue, a la generación que sigue, a la generación que sigue. Y que esa forma de pedir a Allah en familia, en la presencia de los hijos, sea algo que se absorba y se convierta en una tradición familiar, la cual cada generación que venga después de la otra haga exactamente lo mismo con sus hijos, y luego veas en tus nietos como son invitados por tus hijos a la oración, y así generación tras generación. Ahora, esta súplica es muy importante, pero quiero mencionar 4 asuntos por el cual esta súplica es muy importante para nosotros hoy. Esta súplica está mencionada en el Sagrado Corán, como hecha por el profeta Ibrahim, y luego la generación siguiente llevada a la práctica por el profeta Ismael. Para nosotros musulmanes hoy, ¿por qué esta súplica es muy importante? Primero, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijo que el salah es la primera acción sobre la que vamos a ser preguntados el día del juicio final. Y dijo el profeta, si la oración fue correcta, es decir, si cumplió realmente, si aqama salah, cumple con la oración, en esta vida, todas sus otras buenas obras serán aceptadas. Pero si su oración fue defectuosa, es decir, no aqama salah, no cumplió con la oración, no importan las otras obras. Y esto es algo sobre lo cual tenemos que reflexionar mucho y llamar a reflexión a nuestros hermanos.
No importa la caridad, no importa el zakat, no importa la generosidad, no importa si no cumplen con el salah. Lo primero sobre lo que vamos a ser preguntados es el salah. Y por eso la importancia de este dua. El segundo punto, por cual este dua es muy importante, es que el salah, la oración, es una de las obras más amadas por nuestro Señor. Al profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntaron cuál era la acción que más complacía a Allah. Y dijo, el salah en su tiempo. ¿Sí? Entonces, si quieres alcanzar el amor de Allah y que Allah azza wa jal te ame, y te preguntas, ¿cuál puede ser la mejor acción que puedo hacer para que Allah me ama? El salah en su momento. Y miren cómo es sencillo y grandioso el Islam. Porque algunos podrían pensar, la mejor obra es la más difícil, la más complicada, llegar a la luna, peregrinar a la casa, donar $1 millón, construir una mezquita, un orfanato, un colegio. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice, la oración en su tiempo. ¿Hace falta dinero? ¿Hace falta algo especial? Nada. Agua y una alfombra. Y ni siquiera sabemos que si no tenemos agua, hacemos el udú con el piso, con la tierra. Y si no tenemos alfombra, rezamos en el piso mientras esté limpio. Y si puedes rezar, reza de pie. Y si no, reza sentado. Y si no, acostado. Y si no, moviendo tus ojos. Pero no hay excusa para no rezar. ¿Sí? La obra más amada para Allah, la oración en su tiempo. Tercero, la oración es consuelo. La oración es consuelo. Y el consuelo es lo que protege de la desesperación, de la ansiedad y de la depresión. Cosas que afectan mucho nuestra vida hoy. ¿Cuántas personas conocemos que sufren de desesperación, de ansiedad, de depresión? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, siempre que se le presentaba un problema, siempre que había una situación angustiante alrededor del profeta sallallahu alaihi wasallam, el profeta recurría al salah. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le decía a Bilal, el que era el que hacía el adán, le decía, Bilal, llama a la oración para que podamos alcanzar la paz y podamos alcanzar la serenidad y el confort en nuestros corazones, el consuelo en nuestros corazones. Entonces, la dunya que nos rodea, la situación que nos rodea, toda esta situación mundial que nos rodea, puede generar mucho de esto, de desesperación, de depresión, de ansiedad. El secreto está en recurrir al salah. No olvidemos de mencionar de que el salah es ese diálogo íntimo entre el siervo y su Señor. Y por último, hay un hadith hermoso del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice que el salah, la oración, es para quien reza, luz, evidencia a su favor y salvación. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien realice correctamente la oración, esta será para él, el día del juicio, luz, evidencia y salvación. Pero quien no la observe como se debe, el día del juicio no tendrá luz ni evidencias a su favor y alcanzará la salvación. Y estará el día del juicio junto, escuchen bien, a Qarún, a Faraón, a Hamán y a Ubay ibn Khalaf. 4 personas que están mencionadas en el Corán y en la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam como grandes incrédulos. Grandes incrédulos. Y el Imam Ibn al-Qayyim, uno de los grandes sabios del corazón de esta umma, hizo un análisis de estos cuatro nombres y dijo, ¿por qué el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó estos 4 nombres cuando habló de aquellas personas que no cumplen con la oración y que van a ser resucitadas junto a ellas el día del juicio? Dice, porque la oración se deja por alguna de las características que tienen estas personas. La primera, Qarún, por el dinero, una persona inmensamente rica. Quien abandona la oración por hacer dinero, por estar preocupado por hacer el dinero, va a ser resucitado junto a Qarún. Las personas que abandonan el salah porque están más ocupadas con el poder, con mantener el poder y sientan que
lo más importante es mantener el poder y por eso dejan de hacer la oración. Van a ser resucitadas junto al faraón. Aquellas personas que persiguen el liderazgo, que es muy importante para ellos lo que las personas digan de ellos y que las personas lo sigan a ellos. Pueden ser los influencers que a veces negocian cosas de la religión para caerle bien a las personas. Van a ser resucitados junto a Hamán. Hamán era uno de los ministros del faraón. Le importaba la aprobación del faraón y la aprobación del pueblo. Y por último dice Ubay ibn Khalaf. Y Ubay ibn Khalaf era conocido por ser una gran persona de negocios. Recuerden como en Suratul Jumu'ah, cuando critica a aquellas personas que están junto al profeta, pero que cuando llega una caravana lo abandona al profeta hablando solo y se van a seguir los negocios, a intentar hacer negocios. Eso. Las personas que por no cerrar el negocio, por pensar que si cierran el negocio van a empobrecer o que van a perder algún cliente, comprometen su oración por no tener pérdidas en su negocio y no cumplen con su oración, esas personas van a ser resucitadas el día del juicio junto a Ubay ibn Khalaf. ¿Sí? Esto de alguna manera nos hace reflexionar sobre la importancia que tiene el Salah en nuestras vidas. Estos 4 puntos tenemos que reflexionar mucho sobre ellos y porque alguien como el profeta Ibrahim, el amado de Allah, el cercano de Allah, hacía súplicas para que él fuera de aquellos que cumplían con la oración. Imaginemos la educación que un padre como Ibrahim le dio a su hijo, a sus hijos. Ustedes piensan que él podría llegar a ser negligente y sin embargo él le pide que yo sea practicante de la oración y que mis hijos también lo sean, porque cuántas cosas se escapan a la capacidad de educación de los padres, pero los padres confiamos y pedimos a Allah Azza wa Jal de que Él guíe a nuestros hijos. Lo que quiero decir es que si alguien en el estado espiritual de Ibrahim pedía a Allah para que Allah lo mantenga él afirmado en la oración y pedía para que Allah mantenga afirmados sus hijos en la oración, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Cuánto más necesitamos nosotros pedirle a Allah en este dua? ¿Y qué mejor que pedirle a Allah a través de un dua que está mencionado en su libro que Él nos enseña como un dua exitoso? Porque menciona en el Sagrado Corán la súplica y menciona en otros versículos que están en otra sura la respuesta. Es decir, este fue un dua exitoso. Quiero Allah Azza wa Jal iluminarnos con la luz del Sagrado Corán, concedernos aprender estas súplicas, implementarlas en nuestra vida, implementarlas, recitarlas en familia y en la oración nocturna, en lo profundo de la noche, pedirle a Allah Azza wa Jal que nos conceda ser de aquellos que cumplen con la oración y que Allah Azza wa Jal nos guíe a nosotros y guíe a nuestros hijos en nuestra descendencia. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.